Bueno, pues vamos a ver, ahora tenemos el límite cuando x tiende a menos 3 de esta función. Entonces sustituyo menos 3 en x y me queda menos 3 elevado al cuadrado, 5 por menos 3 dividido entre 5 por 9. Es 2 por 9, 18, menos 15, menos 3, partido entre 5 por menos 3 al cuadrado. Menos 15 menos 3 es menos 18, 18 menos 18 partido de 45, esto es igual a 0 partido de 45, que tiende a más infinito. Entonces, tenemos que el límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda de f de x, si no me equivoco, era 4. El límite cuando x tiende a 3, por la izquierda, por la derecha de f de x es más infinito. Entonces de aquí deduzco que no existe el límite cuando x tiende a menos 3 de f de x. Por otra parte, sí existe f en menos 3 y f en menos 3 vale 1/2. Que bueno, que también es distinto al límite. Por lo tanto, cuando no tenemos límite, cuando no existe límite, hablamos siempre de una discontinuidad inevitable. Y después le ponemos el apellido o aumentamos la explicación. ¿Qué tipo de salto presenta? Pues es una discontinuidad inevitable de salto infinito. Es una discontinuidad inevitable de salto infinito. Es decir, tendríamos una situación en que estaríamos situados menos 1, menos 2, menos 3. Para el menos 3 por la izquierda, pues se aproxima al valor 4. Nos aproximamos al valor 4. Por la izquierda tendemos a más infinito e incluso tomamos el valor 1/2. ¿Vale? Bien, ya os dije que era un ejercicio completo en donde iba a tratar de ver pues todas las por ejemplo, todas las indeterminaciones, 0 partido de 0, que infinito partido de infinito y demás, para repasar un poco lo que vimos esta temporada de continuidad. Bueno, paso a estudiar ahora x igual a 0. Entonces, para x igual a 0, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x coincide con f de 0. Y quedábamos en que, ¿qué pasaba? Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de 5x al cuadrado más 5x menos 3 partido de 5x al cuadrado. El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x, es igual, voy a poner aquí, límite cuando x tiende a 0 de menos 3 partido de 0. Bueno, entonces menos 3 partido de 0 podríamos decir que tiende a menos infinito, pero aquí hay que estudiar los límites laterales. El límite cuando x, tendríamos que estudiar el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, que ya lo sabemos de alguna manera, y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, que en este caso no viene definida por la misma función, como estamos acostumbrados. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x tiende a menos infinito. Por si no se ve claro, a menos infinito. Vamos a estudiar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, que nos viene dada por otra función, que es la función exponencial. De f de x es el límite
cuando x tiende a 0 de x al cuadrado más 3 partido de x al cuadrado más 7x más 1 partido de x al cuadrado x más 1. Sustituyo y entonces aquí lo que me queda es 0 más 3 partido de 1 elevado a 0 partido de 1. Y esto es 3 elevado a 0, que es 1. Por tanto, tengo que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x es 1. ¿Qué pasa con f de 0? F de 0 no existe. F en 0 es menos 3 partido de 0 y aquí no podemos poner menos infinito porque aquí no estamos trabajando con límites. Para f de 0 es solo sustituir la x por 0. Por lo tanto tengo, no existe el límite cuando x tiende a 0 de f de x y no existe f en 0. Entonces, tenemos una discontinuidad inevitable, nuevamente, de salto infinito. ¿De acuerdo? Es decir, la función, cuando nos acercamos por la izquierda de 0, tiende a menos infinito, y sin embargo, cuando nos acercamos a la derecha de 0, la función se va aproximando, nos acercamos por la derecha a 0 y la función se va aproximando al valor 1, ¿de acuerdo? Sin cogerlo porque no está definida con agujero abierto, pero sí, a medida que yo me aproximo a la derecha de 0, la función se va aproximando al valor 1. Entonces tendríamos que coger ahí la representación, no os la hago porque no tenéis que hacerla vosotros tampoco. Pero bueno, podría ser, por ejemplo, esto sería el 1 y a medida que yo me acerco a 0 por la derecha, pues la función se acercaría a 1. Entonces, a la izquierda y a la derecha. Vale, bueno, pues vamos a seguir con las demás indeterminaciones. Las demás indeterminaciones, que es el 1. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x es igual. Volvemos con la función exponencial, límite cuando x tiende a 1 o de x al cuadrado más 3 partido de x al cuadrado más 7x más 1 elevado a x al cuadrado partido de x más 1. Sustituimos x por su valor y nos queda que es nos queda el valor ahí que es 1 más 3 partido de 1 más 7 más 1, que es 4 novenos elevado a 1 partido de 2. 1 partido de 2, la raíz de 4 novenos es 2 tercios. Hablamos de raíz positiva. No podríamos hablar aquí ya de si nos ponemos muy filosóficos, pero nos quedamos con la raíz positiva de 4 novenos. No hay nada que nos indique aquí un menos, entonces nos queda la positiva. Nos quedamos con esta. ¿Qué pasa con el límite cuando x tiende a 1 por la derecha? Pues por la derecha de f de x es el límite cuando x tiende a 1 de 3x al cuadrado menos 1 partido 4 menos x al cuadrado. Y esto es 3 menos 1 partido de 4 menos 1. Y esto es 2 tercios.
Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x es igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x, y aparte f en 1 viene dada por la función exponencial igual a f de 1. Y esto es si, solo si f de x es continua en x igual a 1. ¿Vale? Vamos con el 4, aunque nos quedan otros dos puntos por estudiar, que son el 0, ya lo estudiamos, que no pertenecía al dominio, pero también nos queda el 2 y el 5. Pero vamos ahora con el 4. Entonces, x igual a 4 es el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda de f de x, que es la función racional límite cuando x tiende a 4 de 3x al cuadrado menos 1 partido de 4 menos x al cuadrado, y esto es 3, 4 al cuadrado menos 1 partido 4 menos 4 al cuadrado. Y entonces esto nos queda por la izquierda 3 por 16 menos 1 partido 4 menos 16. Entonces nos queda 48, si no me equivoco, menos 1, 4 menos 16. Y esto es 47 menos 12, que es menos 47 doceavos. Este es el límite por la izquierda, que aparte coincide con el valor de la función en el punto. Ah, no, esto no va bien. El valor de la función lo miramos abajo, no coincide. Pero es el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda. El límite cuando x tiende a 4 por la derecha de f de x es x al cuadrado, es el límite cuando x tiende a 4 de x al cuadrado menos 4x más 5 partido de x al cuadrado menos 10x más 25. Sustituyo, entonces ahora no pongo ya el límite y me queda 4 al cuadrado 16 menos 4 por 4 16 más 5 partido 16 menos 40 más 25, y este resultado es 16 menos 16 se va y me queda 5 partido de 41 menos 40, que es 5 partido de 1, que es 5. Y esto sí que es f en 4, porque cogemos aquí el igual, f en 4. ¿Qué pasa? Bueno, pues tenemos que la función, para esta función no existe límite cuando x tiende a 4. ¿Por qué? De f de x, porque el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda de f de x es menos 47 doceavos, y el límite cuando x tiende a 4 por la derecha de f de x es 5. Entonces, no existe límite cuando x tiende a 4 de f de x, existe f en 4, pero esto es distinto, no existe. Entonces tenemos una discontinuidad inevitable, pero en este caso de salto finito. Y el salto viene dado, como bien sabéis, por el valor absoluto de 5, menos por menos, más, por ejemplo, aquí en este caso, 47 doceavos. Y esto es 107 doceavos. Bien, bueno, pues vámonos ahora a los puntos 2 y 5, que eran